alcaldía de Bogotá, como están las cosas, bastante equiparados en favoritismo, es decir, muchísima gente siguiéndolos, uno puede deducir que cualquiera de ustedes va a ganar con una cifra alrededor del 30%, lo cual sería una complicación grandísima en términos de gobernabilidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para ser el alcalde de la ciudad de Bogotá o la alcaldesa de la ciudad de Bogotá sin tener la mayoría de los votos, lo que pareciera ser lo que va a pasar en una elección como esta, doctor Peñalosa? Bueno, pues para el alcalde, con el sistema que tenemos en Colombia, el alcalde tiene exactamente la misma autoridad real de ejecutivo con el 10% de la votación que con el 90% de la votación. Yo sí invito a los ciudadanos para que este domingo le pidan a Dios que les ayude a decidir bien pensando en su familia. Pero, por supuesto, hay que respetar a los concejales, a los ediles. Los concejales tienen un conocimiento grande de los problemas de diferentes sectores de la ciudad, los ediles, de manera que hay que tener un trabajo en equipo. Pero lo cierto es que yo la vez pasada que estuve en la alcaldía, llegué también con una votación relativamente pequeña y hice un trabajo que fue posible con los concejales. De manera que ahora lo que yo sí les digo a los concejales, vamos a hacer este proyecto. Nos unimos alrededor de los megacentros comunitarios. Por ejemplo, en el occidente, entre Kennedy y Bosa, vamos a hacer un megacentro comunitario, cultural y deportivo. Uno de los 7 que vamos a hacer. Entonces los invitamos, vengan a ver, participen con la comunidad, organicemos qué es lo que quieren, porque allí va a haber canchas de fútbol de pasto sintético, va a haber unas piscinas con calefacción, va a haber el mejor gimnasio de Colombia, va a haber cine, va a haber danza, va a haber cerámica, para que los jóvenes tengan actividades constructivas para su tiempo libre y no caigan en la drogadicción y eventualmente también en la delincuencia. De manera que vamos a lograr que con las comunidades participen. ¿Qué otras actividades quieren que haya allí? ¿Qué deportes quieren que haya allí? Además, queda, por ejemplo, entre Kennedy y Bosa. Entonces va a ser el Parque Simón Bolívar prácticamente del suroccidente de la ciudad. Y los ciudadanos, la comunidad va a participar. ¿Qué campos deportivos adicionales quieren? ¿Qué actividades culturales adicionales quieren? Eso es gobernabilidad. Trabajar con la gente, pero de manera ejecutiva, que se produzcan de verdad los resultados. Por eso vamos a hacer 7 de estos megacentros culturales y deportivos que van a mejorar radicalmente el tiempo libre de los ciudadanos y especialmente de los jóvenes. Bueno, vamos a intentar debatir un poco. Doctora Parra, no hay necesidad de que se mande al centro. No, Usted claro. verá, donde le quede más cómodo. Por ejemplo, más cerquita acá también. ¿Usted cómo va a gobernar con este problema de ser elegida solo con un 30 o 40%? Lo primero, Alberto, es que la democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. La regla cierta es que para hacerse elegir alcaldesa de Bogotá, lo que se necesita es una mayoría simple, ¿sí? Una mayoría simple puede ser 20%, 30%, 40%, y el resultado va a ser incierto. Es decir, al día de hoy no sabemos con qué va a quedar elegida la alcaldesa de Bogotá. Ahora, ¿cuál es el truco después de quedar elegido? El truco es gobernar para todos los bogotanos, hayan votado o no hayan votado por nosotros. Por ejemplo, el denominador común en las encuestas uno ve que yo, por ejemplo, tengo mayor acogida en estrato 3 o 4, pero sobre todo entre los jóvenes de 25 y 32 años. Bueno, nuestro programa es un programa de igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades significa que en Bogotá quienes tengan menos recursos puedan tener acceso a la mejor educación. Esa es la gran transformación que vamos a hacer. ¿Y no será que sus contendores creen que también en el estrato 3 y 4 ellos son mejores, tienen más respaldo? También, pues hoy el denominador común que yo he visto es ese, pero más allá es que hay que gobernar para todos. Y ese es el resultado que debe hacer en algo democrático. Por eso yo decía, Alberto, la igualdad de oportunidades, que es hacia donde el objetivo, hacia donde va nuestro programa, lo que busca es que, imagínense que Bogotá fuera como una cancha de fútbol. Y esa cancha de fútbol pues debería ser así. Sin embargo, la cancha de fútbol que yo veo en Bogotá es una cancha así, inclinada, en donde los niños que están aquí arriba pues hacen más rápido el gol y los niños que están aquí abajo
les cuesta mucho más trabajo. El pantano de Vargas. Básicamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué la igualdad de oportunidades y por qué es para todos independientemente de quién vote por la alcaldesa de Bogotá y quién no vote? Porque la cancha que es así, la tenemos que convertir así. Y eso significa gobernar para todos. Pero yo hago una pregunta y le doy la palabra ahora al doctor Petro. Obviamente todo el que sea elegido tiene que gobernar para todo el mundo. La pregunta es, ¿contra quién gobierna uno? Es decir, si uno gana con el 30%, tiene que gobernar contra el 60% de los candidatos restantes, estoy hablando de política, donde la cosa va a estar complicada. ¿Cómo se hace eso? No es así, no, si uno gana con el 30%, espero que llegue al 40%, en 2 días va a gobernar contra el 60%, no es así. Incluso nosotros estamos aquí en Progresistas buscando las tesis que permiten enriquecer pobres sin empobrecer ricos. Por ejemplo, estamos proponiendo una democracia que sea del entendimiento de diferentes fuerzas sociales y políticas, así no hayan votado por nosotros. ¿Contra quién vamos? Vamos contra la corrupción, eso es fundamental. Vale. Vamos contra el escepticismo, contra pensar que no se pueden hacer programas ambiciosos que superen la segregación social, que no se puede establecer la jornada única o que es imposible que 300.000 niños y niñas pobres puedan tener nutrición y educación al mismo tiempo, una atención integral. O que, por ejemplo, no podemos superar los problemas del transporte a partir de un sistema de transporte público masivo mucho más cómodo y barato que el que tenemos. O que, por ejemplo, nos dicen por ahí, no es posible reabrir el Hospital San Juan de Dios, no es posible trasladar el modelo de salud que hoy tenemos, que colapsa, por el modelo de salud que nos garantiza que la salud es un derecho. Claro que podemos cumplir esos no se puede, son un enemigo de la sociedad bogotana y nosotros tenemos que derrotar ese enemigo de la inercia, saltar hacia adelante y fundamentalmente el gran enemigo, las mafias que se toman el Estado, la corrupción. Petro ha demostrado en 10 años, no que dice acabar la corrupción, no que no ha... Petro nunca ha estado en un proceso judicial que le digan, oiga, es que se sospecha de que se robó un peso. No, pero Petro sí ha demostrado una cosa fundamental. Petro desmantela las bandas de la corrupción, por muy bárbaras y asesinas que sean. Ese es nuestro enemigo y lo vamos a derrotar este 30 de octubre. Pero en eso sí estarían de acuerdo los tres, en que son enemigos de la corrupción. ¿Para qué se habla? A ver, Por supuesto que todos estamos totalmente en contra de la corrupción y no solo en palabras, sino en hechos. En mi administración no hay un solo miembro del gabinete que haya sido siquiera investigado por corrupción y vamos a volver a escoger al gabinete, al equipo, simplemente con base en méritos. Pero como Roberto, usted señalaba un poco el tema de la gobernabilidad, pues hay 3 partidos que me apoyan, es importante, el Partido Conservador, el Partido La U y el Partido Verde, 3 de los 5 partidos de la Unidad Nacional del presidente Santos. Es muy importante recordar que el presidente Santos es un presidente del partido de la U y hay muchos trabajos que hay que hacer con el presidente Santos para arreglar los problemas de Bogotá y en particular la inseguridad. La seguridad tiene que ser la prioridad y va a ser la prioridad de mi administración. Pero adicionalmente yo voy a invitar a Carlos Fernando Galán y a David Luna a que hagan parte de nuestro equipo en la alcaldía. Con todo el respeto, yo en el pasado les había dicho que yo incluso los respeto y tengo tanto cariño por ellos, tanta identidad, la relación con el padre Carlos Fernando Galán y con David, que incluso les había dicho que si ellos ganaban yo estaba dispuesto a trabajar en la alcaldía de ellos. Ahora yo los voy a invitar a ellos. De manera que el candidato liberal y el candidato de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, yo espero que estén en nuestro equipo y estoy seguro que van a hacer un aporte muy importante, porque tenemos que llamar a toda la gente, toda la ciudad, para sacar a la ciudad del hueco en que nos la han venido dejando. A ver. Yo le quería preguntar a Enrique Peñalosa, de los 17 concejales que están siendo investigados, 9 lo apoyan a él. Investigados por delitos como contratación indebida, peculado por apropiación. Él ha dicho, mire, yo no voy a rechazar esos apoyos todavía porque yo estoy esperando al debido proceso judicial. Mi posición ha sido bien distinta, mi posición ha sido el debido proceso político es distinto al proceso judicial. ¿En qué se diferencia?
en que el proceso político lo que busca es la garantía y los derechos de los ciudadanos. Entonces, un líder político lo que puede o debe hacer, o haría yo en su caso, es decir, mire, yo pongo en stand-by estos apoyos hasta tanto la justicia no lo resuelva. Si llegaran a condenarse, entonces, si tomáramos la tesis de Enrique Peñalosa y esperamos, y resulta que los 9 concejales, 1, 2 o 3, terminan en ese carrusel, en esa contratación, pues ¿no pensaría usted que ya fue demasiado tarde, que se hizo elegir con ellos, que los apoyó, que le hizo publicidad? ¿Cómo se sentiría un líder político en una ciudad que realmente necesita un liderazgo valiente, un liderazgo que diga rechazo el apoyo de los corruptos? Bueno, yo por supuesto estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que se hagan todas las investigaciones, y si hay alguien que sea encontrado culpable, que sea sancionado de la manera más drástica, porque no hay nada más grave que la corrupción, especialmente en alguien que es un servidor público. Pero yo creo en la justicia colombiana. Resulta que aquí ninguno de esos concejales en este momento ha sido condenado, ni siquiera ha sido acusado. Simplemente se trata de una investigación preliminar. Vean que bienvenida que se hagan todas esas investigaciones y que se sancione drásticamente. Más aún, si alguno llega a ser encontrado culpable siendo concejal, pues inmediatamente pierde la curul. Pero hay otra cosa. Gina, ella es muy valiente cuando está ahora en campaña, pero resulta que, por ejemplo, ella encabezó la lista del partido de la U al Senado. Y ella se comprometió en muchas emisoras a que nunca iría a renunciar a su cargo. Y resulta que la eligieron. Decenas de miles de colombianos la eligieron, y ella después abandonó su cargo cuando tuvo unas dificultades. En lugar de quedarse como cabeza de la U, respondiendo ante las decenas de miles de personas que la habían elegido, ella abandonó su curul y se fue a los Estados Unidos. Pero más grave que eso es que ella tenía claro, cuando ella se fue para los Estados Unidos, la persona que ingresó a reemplazarla era un congresista investigado por paramilitarismo. De manera que ella prácticamente le dio su puesto a un congresista investigado por paramilitarismo. Pero yo lo que creo es que aquí estamos, yo creo que no podemos seguir en este tipo de discusiones. Yo creo que los bogotanos lo que quieren es que hablemos sobre los programas, sobre cómo es que vamos a mejorar la seguridad de los bogotanos. Yo creo que aquí no vamos a seguir en este tipo de acusaciones. Aquí bienvenidas todas las investigaciones, todas las sanciones a los corruptos, pero lo que sí es cierto, aquí los bogotanos lo que quieren es ver cómo vamos a acabar con las filas para acceder a los hospitales. ¿Y cómo vamos a acabar con la corrupción? Exactamente, ¿cómo vamos a acabar con la corrupción? Y cuando usted tiene... Entonces, cuando uno se va del Senado y le deja su curul a un congresista investigado por paramilitarismo, pero entonces yo creo que seamos respetuosos con los ciudadanos. Sea respetuoso y déjeme hablar. Primero que todo, Enrique, yo me fui para no ser cómplice del paramilitarismo. Cuando uno tiene problemas... Déjeme terminar. Ah, yo creí que ya iba a terminar. No, déjeme terminar y respéteme las dos cosas. Yo me fui del país porque primero tuve que renunciar al partido de la U. ¿Por qué renuncié al partido de la U? ¿Usted sabe por qué renuncié al partido de la U? Porque lo voy inventando su historia. ¿Sabe por qué renuncié al partido de la U? Cuando uno tiene problemas, no, Gina, pero estoy tratando de contestar. No, ¿sabe? Cuando uno tiene problemas en la política, uno no sale corriendo a Estados Unidos, sino que uno se queda, y especialmente cuando al irse uno le deja su curul a un congresista investigado por paramilitares. Yo a diferencia suya soy valiente y digo, no acepto y no quiero ser cómplice de los corruptos ni de los paramilitares. ¿Qué sucedió en el Congreso de la República? Yo hacía parte del partido de la U, un partido que su gran mayoría comenzó a ser investigado por parapolítica. Hoy buena parte de ellos se encuentran condenados. Y toda mi coalición estaba siendo investigada por eso. Yo tenía que tomar una decisión radical en mi vida. Si me aferraba a mis principios y hacía ese brinco al vacío, pero aferraba a mis principios, o si me quedaba ahí tranquila y seguramente estaría en tapete rojo entrando a la alcaldía de Bogotá en el partido de la U. Yo preferí lo primero, aferrarme a mis principios y renunciar a mi coalición. ¿Qué me costó renunciar a la coalición?
me costó renunciar a mi curul. Nunca en la historia de Colombia he visto que alguien sea capaz de aferrarse a sus principios y renunciar por eso a su curul. El costo fue altísimo. Y lo único que pude hacer en ese momento fue dedicarme a estudiar a Bogotá. Y hoy puedo mirar a la cara a todos los bogotanos, porque no tuve ninguna complicidad de lo que pasó y de los actos de corrupción que hoy están saliendo. Hoy puedo decir con orgullo, soy independiente, me salí en el momento más alto del uribismo, no lo utilicé por conveniencia, sino que salí y me tocó salirme a estudiar. Y ahí quedó esa coalición con los problemas que hoy todo Bogotá conoce. Pero soy una mujer valiente que soy capaz de la palabra del doctor. Doctora, Pido la palabra. el doctor, sí. La tiene. Les hago una propuesta. Hagamos un frente contra la corrupción. Sí, Ya el tema de los concejales, si se les retiraba el aval, etcétera, ya no funciona. La ciudadanía tiene una responsabilidad el domingo. Cuando se acerque a la mesa, les solicito, yo tengo mi lista al consejo, lista progresistas. Ojalá votaran por la lista progresistas, pero lo primero que un ciudadano y una ciudadana debería hacer al acercarse a la mesa es no votar por alguien que esté cuestionado en este momento por su relación con el cartel de la contratación, independientemente del resultado del domingo. Yo les propongo que ustedes van a elegir unos concejales, no sabemos cuántos, los honestos, las honestas, se junten en un gran frente contra la corrupción en el Consejo Distrital y hagamos una lucha común por desmantelar las mafias. Yo creo que ninguno de ustedes se opone a eso. En lugar aquí de agarrarnos, más bien un entendimiento, el frente contra la corrupción. ¿Aceptan? Por supuesto, Pero por supuesto, más ¿cómo allá de palabras efectistas en un debate. Por supuesto que aquí todos estamos en contra de la corrupción. Bueno, Y más no es aún, bastante. lo que yo creo es que todos debemos confiar en la justicia colombiana. Si hay alguien que debe confiar en la justicia colombiana es Gustavo Petro, que hizo incluso parte de unos grupos que asesinaron y secuestraron. Y aún así, la justicia colombiana lo perdonó, y no solo la justicia, todos los colombianos lo hicimos. Ya que confiemos en la justicia colombiana. Y yo estoy completamente de acuerdo que mis dos colegas y que todos estamos listos a luchar contra la corrupción. Y eso es absolutamente claro. Y no solo son de palabras, es que ya lo hemos hecho. Yo hoy estuve en la alcaldía y no hay un solo funcionario de mi gabinete que haya sido siquiera investigado por corrupción. De manera que lo que yo sí creo es que no volvamos al mismo tipo de No, discusión. pero un minutico. Es que uno de alcalde sin consejo no puede gobernar, o sea, con las dificultades. Entonces, hay una propuesta. Es una mayoría, digamos, yo pienso que la mayoría de concejales, y no voy a responder, porque ante la política del odio hay que construir una política. Estoy de acuerdo. Y la política del amor, la del entendimiento. Si algún mensaje dejó el siglo XX es que la paz es posible. Entonces, Pero puedo meter yo la cucharada, doctor. podemos tener una mayoría de concejales honestos, hombres y mujeres electos el domingo honestos. Hagamos un frente. Todos están de acuerdo en que hay que hacer un acuerdo general. Yo pregunto, la mitad de los concejales del consejo están siendo investigados ¿Qué y hacen? eventualmente van a ser los mismos en el próximo consejo. Esa es mi Hago pregunta. la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el consejo? ¿Se puede gobernar con o sin el consejo? Le respondo dos cosas. La primera, yo creo que en Bogotá ya ha habido muestras que se puede gobernar sin negociar con el consejo, sin prebendas, sin contratos con el consejo. Eso ya pasaba, hay dos alcaldías de Antanas que así lo ha verificado. Segundo, yo sí creo que hay que prender unas voces de alerta y unas alarmas ahorita. Porque si hay personas investigadas, ¿por qué es que las vamos a reelegir? ¿Cuál es la gracia de eso? Y hay que ponerle un freno de contención y un aviso, y en ese sentido creo que va tu propuesta, y es, pongamos un aviso y no vale la pena elegir o reelegir o publicitar a los concejales que están siendo investigados, porque es que la Fiscalía investiga no porque se le ocurrió llamar a unos concejales a decir, hombre, ven y los entrevisto, sino porque tiene unos indicios. Bueno, pero lo importante. Pongamos ese frente de pero- contención. Miremos lo siguiente. Tan excelente fue mi gabinete que Antanas Mocos dejó más de la mitad de mi gabinete. Algunos de esos concejales investigados, el senador Petro decía que le habían ayudado a hacer sus acusaciones contra el cartel, de manera que bienvenido a que se tomen, la justicia tome las decisiones y que los ciudadanos, con su mejor criterio, yo no reemplazo a la justicia,
que los ciudadanos con su mejor criterio escojan a los concejales más honestos. Lo que sí le puedo decir a los ciudadanos es que en mi administración los concejales nunca van a nombrar a nadie. Las personas nombradas jamás van a ser nombradas por recomendación de los concejales y muchísimo menos van ni siquiera a acercarse a los procesos de contratación. Concejales buenos o los concejales regulares o los concejales malos. Aquí vamos a gobernar con la mejor gerencia, con técnica, con la gente más capaz. Y los concejales van a ser muy valiosos para darnos informaciones sobre qué es lo que pasa en la ciudad. Pero estamos de acuerdo en que los tres están... Por supuesto. Sí, y que como no va a ganar sin uno, los que no ganan ayudan a... Bueno, de este segmento acabamos de lograr por lo menos un acuerdo. Vamos a unos comerciales. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos en un instante.